Muy buena tarde, estimados compañeros, docentes. En el marco, mi nombre es Diego Andrés Rondón Gualteros, en el marco de la asignatura Bases Epistemológicas en la Educación, me permito hacer la presentación del conocimiento científico al respecto de los documentos que hemos consultado. Lo primero que quiero hacer es una introducción corta a esta actividad. ¿Qué pasa en esta actividad que estamos haciendo? Y pues hablamos de que el conocimiento científico, el saber científico está caracterizado por su objetividad, organización crítica y por la revisión constante de sus bases. Y en esta presentación lo que queremos hacer es revelar qué es el conocimiento científico, cómo influye en la generación de políticas públicas y cuáles son las diferencias que tiene con la pseudociencia, y todo pues basándonos en los documentos que hemos consultado para tal fin. Lo primero que tenemos que hacer entonces es definir el conocimiento científico, y es importantísimo mencionar que el conocimiento científico no tiene un concepto único, o no hay un conocimiento científico único universal. Sin embargo, si hay algo que lo caracteriza y es obviamente que se basa en la ciencia, que a su vez está basada en la evidencia empírica contrastable, en el razonamiento, que es un proceso lógico en este caso, la revisión crítica y constante de lo que se tiene como ciencia en ese momento, y además que es una práctica social, cooperativa y perfectible. Entonces no hay una definición, un conocimiento científico único, universal, pero sí podemos decir que es el conocimiento que se basa en la ciencia, que a su vez se basa en la evidencia, razonamiento, revisión crítica, y que es una práctica social, cooperativa y perfectible. Aquí, como nos lo indica el autor, estamos hablando de que no hay una receta que garantice el éxito científico. También es importante mencionar cuál es el papel que juega este conocimiento científico en la generación de políticas públicas. Entonces, la ciencia informa decisiones públicas con base en la evidencia, y cuando esto se hace, se contribuye a que hayan políticas, el resultado es que hayan políticas que sean más efectivas, que sean sostenibles y adaptables a los cambios. La política científica no es neutral, y es importante mencionarlo, sino que siempre van a haber unos intereses sociales o incluso económicos que pueden generar o que pueden influir en la generación de dichas políticas. Y también es importante mencionar que cuando no hay un consenso científico, puede haber un bloqueo en la toma de decisiones para la generación de políticas públicas. Entonces, como ya mencionamos el tema del consenso, ¿qué es un consenso? Básicamente es estar de acuerdo. Es un acuerdo provisional entre científicos al cual se llega después de debatir y analizar. No es que sea una verdad absoluta, no es que sea siempre una unanimidad, pero hay un consenso entre las personas que están debatiendo, obviamente. Y esto nos sirve como una base común para que se avance y se apliquen los conocimientos pues, que están siendo objeto de estudio. Para lo cual se requiere que haya una validación empírica, que haya un debate racional, obviamente objetivo totalmente, y la revisión por los pares que están participando en estas discusiones, y adicional pares externos también. El consenso es más que una práctica social y epistémica, que es más una práctica social y epistémica que una garantía de verdad absoluta, como ya lo mencionamos. Pero entonces, si existe el consenso, también está el disenso. Es decir, ¿en qué no estamos de acuerdo? Y es importantísimo que exista. Porque este disenso o no llegar al consenso es lo que permite que el conocimiento progrese, porque permite que se cuestionen las verdades que siempre han estado preestablecidas o los dogmas, revisar teorías que estén vigentes en ese momento, y adicional, partiendo de ahí, eh, proponer nuevas hipótesis. Entonces, siempre es deseable que dentro del marco del estudio científico, del conocimiento científico, haya disenso. Y hay que tener en cuenta algo: el disenso científico siempre es crítico y con evidencia. No es lo mismo que el negacionismo, que simplemente se trata de rechazar sin ningún fundamento teórico. ¿Cuál es la diferencia entre la ciencia y la pseudociencia? Aquí es esta tablita para mostrarlo. Entonces tenemos unos criterios, ciencia y pseudociencia. Cuando hablamos del contraste empírico, en la ciencia es obligatorio, pero en la pseudociencia no siempre existe, o si existe es simulado. Por la revisión de pares en la ciencia es esencial, como lo mencionábamos anteriormente. En la pseudociencia no siempre existe. Falibilidad reconocida en la ciencia y negada en la pseudociencia, y además el método puede ser diverso, pero justificado con una base teórica y establecida en la ciencia, y en la pseudociencia puede ser arbitrario, incluso con un tinte místico. La pseudociencia imita las formas externas de la ciencia, pero carece de su estructura crítica interna, como nos lo dice el autor. Yo quiero mencionar aquí alguna cosita ya como para terminar, y es las implicaciones para la educación científica. Hay, una, hay un auge de la pseudociencia que está atacando directamente las ciencias, pero entonces sí tenemos que tener en cuenta que desde una perspectiva epistemológica es posible enseñar o tener una educación científica. Entonces, tenemos que enseñar que la ciencia es falible, crítica y revisable, y no una verdad
incuestionable, está en revisión constante. Fomentar el pensamiento argumentativo y la alfabetización científica es imprescindible. Distinguir entre el disenso, legítimo y la negación infundada, como lo mencionamos anteriormente. El disenso legítimo tiene obviamente una base teórica y fundamentada, la negación simplemente es un rechazo sin ninguna base, e incorporar estudios sobre la estructura de la ciencia y su papel social en los planes de estudio, esto hablando puntualmente de la educación. Conclusiones, la ciencia no se basa en ninguna imagen idealizada, no es una verdad absoluta, no es una verdad universal, sino que está basada en una práctica compleja, crítica y cooperativa, es decir, siempre propendiendo para que las cosas mejoren al respecto de lo que se está estudiando. El consenso científico es necesario, pero no es definitivo, y también el disenso al mismo tiempo pues es muy importante, como ya lo mencionamos. La pseudociencia representa una amenaza, no solamente no solo en la parte epistemológica, sino también en la parte social y educativa, porque carece totalmente de fundamentos, carece totalmente de métodos y obviamente eso puede permear o contaminar los estudios que se están realizando. Y es necesario formar ciudadanos críticos, lo cual implica enseñar cómo se construye el conocimiento científico y cómo se distingue el fraude epistémico. Muchísimas gracias por su colaboración y atención. Aquí están las referencias y espero haya sido de su agrado y de su provecho este corto video. Hasta luego.